Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar los resultados de Entel que habían quedado pendientes. También tenemos los resultados de Almendral, que es el controlador de Entel, que reportó el 5 de febrero. También tendremos al Banco de Chile, que reportó el 12. Y finalmente tendremos al grupo Security. Yo me había quedado esperando los resultados de Salfacorp, que supuestamente iban a estar publicados el día 19. Sin embargo, me metí recientemente a la página de la CMF y me di cuenta que cambiaron la fecha y ahora va a reportar el día 26. Así que, nada, pues nos quedamos solamente con esta empresa, Entel, Almendral, Banco de Chile y Grupo Security. Vamos con ello. Vamos primero con Entel y nos damos cuenta que los ingresos de actividad ordinaria aumentaron un 9%, pasando de 2.473 a 2.700, así que una empresa que está creciendo. También en otro ingreso aumentaron un 33%, pasando de 48 a 64. Y si nos vamos a ver la nota que habla sobre los otros ingresos, nos damos cuenta de que con respecto al año 2023 hay dos ítems que no estaban contabilizados, y es la exclusividad por contrato de conectividad y el recupero de impuestos aduaneros. Así que probablemente sean cosas puntuales, que no son recurrentes en el tiempo. De todas maneras, le entró un poco más de plata, no es tan significativo, pero está bien. Si seguimos bajando, nos damos cuenta que con respecto a los gastos por beneficio a los empleados, esto aumentó un 7%, pasando de 301 a 323, lo cual está ok, un 7% está súper bien. Y si seguimos bajando, llegamos a la ganancia operacional, donde pasamos de 250 más o menos a 230, y eso significó un 8% de disminución. Y también tenemos una disminución en márgenes, pasando de un 10% de ganancia o de margen operacional a un 8% de margen operacional. Así que habría que ver exactamente el por qué pasó eso, pero gran parte me parece que está acá en el ítem de otros gastos, donde pasamos de cerca de 1.400 en el 2023 a 1.573 en el año 2024. Entonces, si bien puede parecer que no es mucho el aumento en ese gasto, el tema es que es un gasto enorme. De hecho, si se fijan, es casi la mitad del ingreso. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el ítem en la nota de a qué se refieren los otros gastos, nos damos cuenta que está el ítem de arriendo y mantenciones, que aumentó un 23%, y también está el ítem de publicidad, comisiones y costo de venta de equipos, que pasó de 663 a 770, lo cual también es bastante. Ahora, en arriendo y mantenciones yo no sé a qué se referirá exactamente, no hay nada que me explique acá qué es esto. No sé si se referirá a las torres que vendieron y tuvieron que empezar a arrendar, o será las mantenciones que tienen que hacerle a la fibra óptica para Entel Hogar, no sé, no me explico. Y en publicidad tampoco me explico, quizás están gastando más publicidad en Perú, no sé, porque recuerden que en Perú es un negocio que está creciendo. De todas maneras, eso hizo que la ganancia operacional bajara, pero sigamos viendo hacia abajo. Bueno, ya estas cosas son más contables. Por ejemplo, vamos a los ingresos financieros, pasaron de 26 a 48, lo cual es un aumento significativo en cuanto al año 2023, pero el número en realidad no es tan alto, pero todo suma. Y esto significa, o esto se debe principalmente a que tomaron derivados de cobertura, que es el hecho de cuando ellos fijan el precio, por ejemplo, del dólar mucho antes, y después, independiente de la volatilidad del precio, se respeta el mismo precio. Generalmente hacen esto cuando se venden commodities o etcétera. Es para no tener esta incertidumbre de qué va a pasar con el precio de las monedas. Ok, si seguimos bajando, nos damos cuenta que antes de impuestos, ahora sí ganamos más que el año 2023, pasando de 120 a 131, lo cual igual se explica en parte a esto, a los derivados de cobertura. Así, de hecho, ganó casi cerca de 20 más, y que exactamente los 11 extra de acá, salvo algunas variaciones que puede haber tenido en el año. Y cuando vamos a la ganancia final nos damos cuenta de que esta disminuyó. Pero ¿cómo? Si antes de impuestos gane más. Bueno, efectivamente fue porque la empresa pagó más impuestos. De hecho, porcentualmente pagó más impuestos. El año 2023 pagó un 26%, sin embargo este año está pagando un 50%. ¿Por qué?
No lo sé, quizás están pagando impuestos de años anteriores. Hay que ir a ver la nota 15. Yo no sigo mucho Antel, pero hice un pequeño ejercicio. Es que qué hubiese pasado si es que hubiese pagado el impuesto que le corresponde. Ahora redondeé un 25% porque es un cuarto del número, no tiene nada de relevante. Porque en realidad el impuesto corporativo es 27%. Pero supongamos que hubiese ganado 98.250.000. Entonces, si es que hubiésemos calculado con esta ganancia, nosotros nos hubiésemos dado cuenta de que la ganancia por acción hubiese sido alrededor de 325 en comparación a los 224 que están anotados y en comparación a los 294 que ganó el año 2023. Ahora, ¿qué significa esto? Es que pasamos de un price to earning ratio de 13, que es el actual, al 9, con este caso hipotético en el que hubiesen pagado los impuestos que corresponden. Así que cada uno tendrá su propio análisis con respecto a este número. Ahora vamos a ver los flujos y si es que pudieron ver que estas ganancias que aumentaron realmente se transformaron en plata. Ahora, en cuanto a los importes cobrados al cliente, efectivamente aumentó, pasamos de 2.824 a 3.084 y representa un 9% de aumento, pero también aumentó el pago a proveedores. Pasamos de 1.596 a 1.858, lo cual representa un aumento de un 16%, así que pagaron bastante más por poder operar el servicio. Y también hay otro ítem que me parece bastante relevante y el hecho de otros pagos por actividades de operación. Ahora, no me da ninguna nota para saber a qué se refiere, lamentablemente. No me dice absolutamente nada. Entonces, yo sospecho que puede ser, no lo sé, el hecho de que estén pagando por los arriendos de las torres que habían vendido anteriormente, pero no estoy seguro, porque me parece que es bastante lo que aumentó un 40%. Y si bien no representa gran parte del total, igual todo suma al momento de ver los flujos. Bueno, en fin, lo importante es que quedamos con un flujo de operación de 726 y es una disminución con respecto al año 2023, que habíamos hecho 880. Ahora, si seguimos bajando, vamos a las actividades de inversión y nos damos cuenta que hay otras actividades o salidas de efectivo que son 80.000, pero uno va a ver la nota 6 y se da cuenta que son DApps que reinvirtieron, así que este número habría que normalizarlo y este número de acá de los 590.000 en verdad serían alrededor de 510.000. Lo voy a dejar de esta manera, ya, para redondear simplemente. Lo importante es que el CAPEX, por ejemplo, se mantuvo bastante parejo y este número también habría que normalizarlo porque este vino de la venta de activos, entonces en verdad estos 410.000 no se van a ver siempre, es algo bastante puntual. Así que si es que uno normaliza también por eso, es decir, uno le resta al total, uno queda relativamente con unos 510.000. De hecho, este también lo voy a dejar con 510.000. Así que yo en verdad veo bastante parejo todo lo que tiene que ver con la inversión, ¿ok? Después cuando vamos a las actividades de financiación, nos damos cuenta de que todo se mantiene relativamente parejo. De hecho, el importe procedente de préstamos de corto plazo disminuyó con respecto al año 2023 y eso puede ser bueno o malo, pero están pidiendo menos deuda a corto plazo. También en los pagos de préstamo y bono, si bien disminuyó, no disminuyó tanto, pero eso quiere decir que están pagando deuda. Y también tienen pagos por pasivos de arrendamiento. Ahora yo no sé qué significará eso exactamente. Habría que... No, tampoco tengo una nota para ir a verlo, pero en fin. Los dividendos pagados son los dividendos que llegan eventualmente. Los intereses pagados, si se dan cuenta, estoy pagando más intereses que el año 2023. Puede ser porque las tasas aumentaron, entonces están pagando más intereses por eso. Y después tenemos otras entradas y salidas de efectivo que habría, bueno, no dice nota, pero es un monto relativamente bajo comparado a lo anterior. Así que no se ve tan mal en el sentido de que el flujo de operación cubre completamente la actividad de inversión, que en este caso serían alrededor de 510.000. Y si es que a esto le resto solamente el CAPEX, que son 540.000,
tengo un buen flujo de caja libre, aunque como está subrayado acá, este número me inquieta un poco porque yo no sé qué pagos de pasivos por arrendamiento se refiere y por qué está en actividades de financiación. Si es que tengo algún arriendo que yo necesite, quizá iría en operación. Bueno, no sé, no hay alguna nota que me explique. De todas maneras, yo quizá al free cash flow también le restaría este número, el 147. Entonces, no sé, si tenemos 726 menos 510, quedo con 210, me parece. Y si le resto los 150, igual quedo con 60, más o menos de free cash flow. Así que me parece que igual es bastante ajustado. Y no sé si este dividendo se pueda seguir pagando. O sea, si este mismo número de dividendos se puede seguir pagando. Debería ser un dividendo de 50, 60, si es que todo sigue igual. O iría más en línea con el dividendo que pagaron en el 2023. Así que ahí cada persona verá su dividend yield y si es que le conviene al precio que está ahora. Así que quedamos al final del periodo con 80.000 de efectivo y teníamos 530.000. Ahora, insisto, aquí hay varias cosas que hay que normalizar. Por ejemplo, este número se normaliza y este número también se normaliza. Así que yo en realidad tendría los 510.000 acá y iría restando para ver cómo le fue. Pero si es que normalizáramos, yo creo que haría todo más o menos parejo, en el sentido de que a estos 530.000 le resto los 410 y quedo con 100 y algo, me parece. Así que en fin. Bueno, hay algo importante de Entel, y es que, como mencioné anteriormente, tiene negocio en Perú que está creciendo, y si es que lo vemos acá, vemos que en Chile creció un 7%, pero en Perú creció un 14%. Ahora, en Perú es casi la mitad, un poco más de la mitad del negocio de Chile en cuanto a ingresos, pero insisto, es más de la mitad, pero crece al doble. Entonces hay que estar atento a cómo evoluciona el negocio en Perú. De hecho, ese gasto que tuvieron en publicidad probablemente sea en Perú, por eso están creciendo tanto. Lo que nos da finalmente este 9% de aumento en los ingresos ordinarios. Así que, bien Entel por ese lado, habría que ver esto, insisto. Y por último, el análisis razonado nos dice algo sobre el nuevo concurso 5G que me tiene un poco, no sé si inquieto, pero en realidad es por ignorancia. Y es que, claro, se ganó la licitación en este rango de frecuencia de 3.4 a 3.6 GHz. Y el tema es que Entel ya tenía concesión en esta banda, dentro de esta banda, no toda la banda, pero dentro de esta banda. Y van a tener que correr de frecuencia las señales que tenía Entel en esta banda y van a tener que obviamente cambiarlas para que no interfiera con la de Claro. Ahora esto está a la espera, así que vamos a ver qué sucede, pero ya se ganó la licitación, están solamente a la espera de la implementación. Yo no sé cuánto le va a costar esto a Entel, yo completamente ignorante en este tema, no sé si es muy complicado tampoco hacerlo, quizás sea algo muy simple y no gasten plata, o puede ser que algo que requiera mucho CAPEX. Así que hay que tener ojo con esto. Y finalmente, dentro de la presentación, Entel muestra el Free Cash Flow operativo, excluyendo el impacto de la fibra óptica, y lo colocan como positivo, pero en verdad la única parte positiva es esta, en donde realmente pasamos del 2023 de ganar 562 a ganar 66, o sea, tenemos 500.000 menos, así que bueno, no sé. Después si vamos hacia abajo nos damos cuenta de que el net cash flow fue negativo y por lo tanto la caja que tenemos al final del periodo pasó de 658 a 273, o sea, se redujo casi un tercio. Así que yo no sé qué tan buenos son estos números con respecto al año anterior. Pero, en fin, eso con Entel. Me parece que no puedo decir si esto es bueno o malo con respecto a otras empresas, pero con respecto al año 2023, me parece interesante el negocio en Perú que crezca tan rápido. Si es que nos damos cuenta en 2 o 3 años, si es que sigue creciendo a este ritmo, debería incluso acercarse a los flujos que tiene en Chile. Así que súper bien Entel con eso. Vamos con Almendral, que es el controlador de Entel. Y que si nos damos cuenta, en verdad el estado de resultados es el mismo que el de Entel,
pero tiene la diferencia al final en donde menciona la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora. Entonces aquí efectivamente hace referencia a lo que corresponde de ganancia a los accionistas de Almendral. Entonces, si bien tenemos el ingreso de Entel, en realidad lo que corresponde de la ganancia de Entel hacia la gente de Almendral son este número de acá. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta de que ellos hacen la ganancia por acción y llegamos al 1,82 de ganancia en comparación a los 2,69 del año 2023. Nuevamente ocurre esto con el tema de los impuestos que habíamos mencionado anteriormente, que acá pagaron cerca de un 50% y el año 2023 pagaron solamente el 25%. Hice el ejercicio nuevamente de normalizar y ver qué pasa si hubiésemos ganado solamente el 25%, etcétera, etcétera. Y bueno, me da que hubiesen ganado 2,87 pesos por acción. Entonces, en cuanto al PER, nos damos cuenta que con este número tendríamos un PER de 7 en comparación al PER de 11 que hubiésemos tenido con el 1,82. Así que me parece que está cotizando con un descuento Almendral y aquí cada uno verá su estrategia de inversión. Y hay algo interesante y es que a veces los controladores publican gráficos que la misma empresa no publica. Así que por eso también es interesante ver el análisis razonado de empresas como Almendral. Lo interesante acá es que me dice el resultado orgánico sin extraordinarios por venta de activo. Y esto es súper interesante porque aquí quitamos todo el ruido de la venta de las torres o todo lo que puedan vender que sean activos y tenemos el resultado completamente orgánico. Entonces nos damos cuenta que en cuanto a EBITDA, nos vamos viendo trimestre a trimestre. Entonces empezamos del primer trimestre de 2022 al cuarto trimestre del 2024 y nos damos cuenta que el EBITDA como que no ha crecido mucho, o sea, tuvo este bajón en el 2023, pero después se ha mantenido bastante plano acá. Entonces en cuanto a EBITDA no ha subido mucho. Ahora el resultado operacional sigue más o menos la misma lógica que el EBITDA, ¿ya? Y el resultado antes de impuestos, bueno, aquí cambia bastante, pero nuevamente en los últimos años del 2023 en adelante, que desde el segundo trimestre, se ha mantenido relativamente parejo. Ahora, si bien este último trimestre superó esta barrera de los 40.000, quizás eso tenga que ver al final con una mayor eficiencia de la empresa, en el sentido de que acá igual pasó la barrera de los 200.000 en cuanto al EBITDA y este creció bastante más. Entonces fíjense, pasamos de un EBITDA de cerca de 190.000 quizás a sobre 200.000, pero el resultado antes de impuestos fue mucho más, pues fue casi el doble de hecho. Así que interesante este gráfico desde el punto de vista del resultado orgánico, evidentemente, sin venta de activos, sin nada. Así que eso con Almendral y Entel. Vamos ahora con una de las joyitas de la bolsa local, que es Banco de Chile. Y nada, pues aquí tenemos ingresos por intereses aumentando, por reajuste aumentando, poco, pero aumentando, y comisiones aumentando. O sea, estos tipos aumentando los ingresos por todos lados. Muy bien Banco de Chile con respecto al año 2023. Tenemos resultado financiero neto 2,75 y el 2023 teníamos 4,67, lo que nos da finalmente un ingreso operacional de 3.050 y el año 2023 casi 3.000, 2.994. Así que no aumentó sustancialmente, pero aumentó. Súper bien. Vemos los gastos operacionales, aumentó también un poquito. Y sumando y restando, tenemos que el resultado operacional antes de pérdidas crediticias aumentó. Pasó de 1.878 a 1.917. Así que súper bien. Incluso con las bajadas de tasas de interés, el Banco de Chile pudo aumentar su ingreso. Así que súper bien. Después vamos a los gastos por pérdidas crediticias y tenemos acá provisiones en donde aumentaron las provisiones. Pero insisto, esto son provisiones, no es
plata que realmente está saliendo, es provisión, así que esto hay que tomarlo con pinzas. De todas maneras, gasto por pérdidas crediticias aumentó, pero se debe principalmente al aumento por las provisiones. Pasó de 3,61 a 3,91, que es más o menos un 10%, un poquito menos. Y tenemos finalmente el resultado operacional de 1517 a 1525, que aumentó. ¿Okay? Entonces, al final, el resultado operacional antes de pérdidas crediticias compensa este aumento por pérdidas crediticias. Súper bien ahí, Banco de Chile. Y después tenemos que, ok, los resultados después de impuestos disminuyeron en comparación al año 2023. ¿Por qué pasa eso si gané más plata? Bueno, esto es principalmente al hecho de que pagaron más impuestos. Habría que ir a ver la nota 18 en el por qué esto pasó. Quizá, bueno, no sé. Yo no sigo mucho Banco de Chile, habría que ir a ver exactamente por qué esto pasa, pero lo importante es que la empresa operacionalmente le fue mejor que el año 2023. Evidentemente, este hecho de que pagaron más impuestos se ve reflejada en la ganancia por acción al final del día. Pasamos de 12,31 a 11,95. Pero insisto, este es el culpable. Lo bueno de Banco de Chile es que nos da bastante detalle sobre todo lo que ocurre. Ahora, yo no me meto a ver todo lo que pasa acá, pero sí hay algunas cosas que llaman la atención, si es que los números son muy distintos o ítems que no se contabilizaron en el año 2023. Y uno de ellos es el aumento de obligaciones con el Banco Central de Chile, o disminución en este caso. Si se fijan, en cuanto a los flujos, perdieron, entre comillas, los 4.348, cosa que antes no tenían. Me parece que es porque implementaron Basilea 3 y están aumentando las obligaciones, aunque no creo, porque eso sería contable. Bueno, habría que ir a ver, no tienen nota exactamente por qué esto pasa, pero son obligaciones con el Banco Central de Chile y es plata que salió, así que bueno, habría que ir a ver de qué se trata. Soy un poco ignorante en este tema, quizás sea lo de Basilea 3, pero no sé. Al final del día se las arreglaron para, incluso con este gran gasto, tener más o menos un saldo relativamente parejo con respecto al año 2023. Así que súper bien ahí Banco de Chile. Ahora, una cosa que me gusta del banco, de este banco en particular, es el hecho de que sus presentaciones son muy detalladas y muy buenas. De hecho, en la presentación que ellos tienen hay una sección en donde ven sus pronósticos para la economía chilena y la economía mundial, como que dan un contexto macroeconómico súper interesante. Así que yo recomiendo bastante ir a ver ese tipo de gráficos. Ahora, con lo que respecta al banco, ellos también ponen los income o ingresos o ganancias que tiene la industria en general. Entonces aquí vamos dándonos cuenta de que la industria en general se ha mantenido un poco plano, 1243, 1172, etc. No ha aumentado tanto y el retorno sobre los activos es más o menos también parejo. O sea, se mantiene entre el 18, el 14, no pasa esos límites. Pero esta es la industria. Entonces vamos a ver acá el Banco de Chile. Entonces, si es que vemos las utilidades que tiene el banco, nos damos cuenta de que si bien se han mantenido parejos, el retorno sobre los activos es muy superior a la industria en general. O sea, tenemos 33% como máximo y un 20% como mínimo. Y en promedio diría que es como un 23%. Así que, nada, pues súper bien con respecto a la industria en general. También tenemos las utilidades que saca el banco en comparación al otro banco. Y si nos damos cuenta, fíjense, el Banco de Chile con respecto al Santander, BCI, Scotiabank e Itaú es bastante más. Y por último, el retorno sobre los activos promedio. Nuevamente, fíjense,
en el último trimestre fue el doble po, en comparación al Santander, por ejemplo, o al BCI. Son más del doble. Así que súper bien ahí el Banco de Chile. Esto es información completamente objetiva, así que no es ninguna recomendación de compra. También está esto del Profitability and Capital, en donde acá tenemos el Capital Ratio y el retorno sobre los activos promedio. Y nuevamente este gráfico, fíjense, el retorno sobre los activos promedio es del 2,3% que habíamos visto anteriormente. Y en cuanto al Capital Ratio es un 14,5%, bueno, 14,4%, perdón. Así que se posiciona súper bien en comparación al otro banco. Si es que uno pone como una línea, se da cuenta que es muy superior. Y veamos lo que ellos dicen. Ellos esperan un 2% de crecimiento y también ellos buscan un ROAC en el largo plazo de un 18%. Así que súper bien en ese sentido. En fin, con respecto al año anterior, si es que uno quita este efecto, ¿cierto?, del 2023 y 2022 con la subida de tasas de interés en donde los bancos pueden cobrar mucho más por la plata que prestan, y con la bajada de las tasas de interés en Chile este último 2024, me parece que los resultados fueron súper buenos con respecto al año anterior. Porque teníamos un ruido súper fuerte en donde el banco probablemente pudo ganar mucha plata en el año 2023, pero el 2024 se la manejó para seguir ganando plata. O sea, nada, súper bien el Banco de Chile. Vamos por último con el grupo Security, que no reporta como el banco porque es el consolidado, pero uno puede ver qué va pasando con el banco mes a mes en la página de la CMF. Pero insisto, vamos con el Security, vamos con los ingresos y vemos que aumentaron. Así que habría que ver qué pasó con el costo de ventas, pero el problema es que también aumentaron y aumentaron mucho más. Entonces eso hace que al final la ganancia bruta haya disminuido, pasó de 6.20 a 6.10. ¿Okay? Puede ser que no sea tanto, pero va pegando para abajo. Luego vamos con los gastos de administración y nos damos cuenta que pasaron de 3.14 a 3.43, lo cual me parece que es demasiado, creo yo. Pero bueno, sigamos hacia abajo. Aumentaron acá, de hecho, menos ganancia bruta, pero aumentaron los gastos administrativos, así que la ganancia operacional decrece mucho más. Así que pasamos de 2.90 a 2.42. ¿Ok? En un trimestre o en un año en este caso, en donde, por ejemplo, el Banco de Chile, que insisto, es un banco, no tiene parte aseguradora y nada de eso, pero pudo manejar bien esa ganancia. Luego seguimos bajando y nos damos cuenta que en la ganancia antes de impuesto pasamos de 2.33 a 189. Pero en particular todo eso viene porque le pegó mucho la disminución en ganancia bruta y también el aumento de gasto de administración. Cosa que al final pasamos de una ganancia por acción de casi 50 a 38. Ahora, si es que uno va a ver a qué se refieren exactamente los gastos de administración, donde está en la nota 30, esto nos dice que de partida las remuneraciones aumentaron un 17%. O sea, eso es mucho más que la inflación, es 3 veces más la inflación. Entonces, yo no creo que a los ingenieros o a la gente, a la secretaria, etcétera, le hayan aumentado un 17% el sueldo. Yo de verdad creo que esta cuestión son los ejecutivos que se aumentaron el sueldo. Así que no encuentro que sea prudente lo que están haciendo, sobre todo porque se viene la fusión. Entonces, en fin, también tenemos gastos de informática y comunicaciones, un 40% de aumento. Si bien el número no es tan alto en comparación, por ejemplo, a esta millonada que se gastaron acá, suma, pero es gasto de informática y comunicación, o sea, un gasto que si es que sube un 40% y están haciendo las cosas bien, me parece que está ok.
O sea, la transición informática en estos bancos chicos a poder competir con plataformas grandes como la del Banco de Chile en este caso, está bien si es que logran este salto en tecnología, así que razonable. Y por último el gasto del directorio, pues fíjense, pasó de 2.792 a 4.482, aumenta un 60%, o sea, estos tipos van a hacer las fusiones y se aumentaron el sueldo antes de arrancar, no sé. Me parece realmente vulgar lo que pasa con el security acá. Como que tanto ruido que se generó con la fusión, toda esta falta de información, hechos esenciales que un día dicen una cosa, después otra cosa, y encima estos tipos son cara dura y se suben al doble, o sea, no al doble, al 60%, y el directorio, el sueldo, no sé. Realmente estos tipos me parecen realmente vulgares e insólitos. En fin, eso totalizó que el gasto por administración subió bastante. O sea, si se fijan, estos 155 y estos 181 es 30 más. Entonces al final es casi lo que aumentaron acá. En fin. Y eso hace que al final todas las métricas bajen hacia abajo. O sea, disminuyó la ganancia operacional, disminuyó la ganancia antes de impuestos, disminuyó la ganancia por acción, etc. Entonces, de verdad que esto me parece súper vulgar, estos dos ítems en particular. No están pensando en los accionistas al final. Bueno, seguimos. Veamos con el flujo. Efectivamente entró más flujo porque entró más plata en ganancia también. Y quedamos finalmente con operación de 269. Aquí hay muchas cosas que hay que normalizar evidentemente, pero este número no es real, evidentemente. O sea, hubiese quebrado la empresa. Después vemos los intereses pagados. Los intereses se mantienen relativamente parejos, así que bien ahí. Intereses recibidos también, quizá, claro, las tasas de interés bajaron, quizá los DAPs se están dando menos, qué sé yo. Así que menos intereses percibidos. Y después impuesto a la ganancia reembolsada, quizá ocuparon impuestos diferidos, qué sé yo, pero un número chico en comparación al anterior. Nos quedamos con 520.000 de actividad de operación con respecto a los 38 del año anterior. O sea, nuevamente, insisto, esto hay que normalizarlo porque este número probablemente no sea real. Luego, vamos con la actividad de inversión. Nos damos cuenta de que en la inversión, por ejemplo, el compra de activo intangible se mantiene relativamente parejo. Ahora, siendo un banco, quizá no necesiten tantos activos como propiedades o cosas así, pero en intangible, quizás sí. Habría que ir a ver. No hay nota, pero me gustaría saber de qué se tratan esos activos intangibles. Todo lo otro se mantiene relativamente parejo, excepto por este número, que pasa de 6 a 13, o sea, el doble. Pero el número en general no es tan alto en comparación al flujo de operación. Cosa que al final la inversión se mantiene más o menos pareja, casi pareja. Aumentó casi un 10%, pero está bien. Y lo bueno es que al final el flujo operativo cubre completamente el CAPEX y todas esas cosas. Así que tiene un buen free cash flow. Luego tenemos que este número, el reembolso de préstamos, aumentó mucho. Entonces, esto es que están pagando deuda principalmente. Y me imagino yo que en los términos de la fusión debe haber algo en donde ellos mencionen de que tienen que pagar la deuda antes de la fusión, qué sé yo. Pero tiene sentido, están eliminando la deuda. Aunque tienen préstamos de corto plazo, bueno, préstamos de corto plazo pueden ser incluso antes de que ocurra la fusión, así que está bien acá. Aunque aumentó mucho, es casi el triple, pero bueno. En cuanto a los dividendos pagados, vemos que el dividendo se mantuvo relativamente parejo con respecto al año 2023 y los intereses pagados disminuyeron, así que bien ahí quizás tomaron deuda con menos tasa. Y otra entrada y salida de efectivos que no es tanto en comparación al número de acá. Perdón, al número de acá. Así que sumando y restando, tenemos que aumentó el efectivo
en 107.000 y la posición de caja aumentó. Así que, nada, pues viene ahí el security en cuanto a los flujos. Ahora, habría que ir normalizando ciertos aspectos que hay acá y también normalizar ciertos aspectos que hay acá para tener una visión realmente clara respecto a cuánta plata está generando realmente el negocio. Pero tiene más caja. Ahora, hay un cuadro en el análisis razonado que es bastante interesante porque, bueno, de partida está esto en donde me lo muestra por segmento, pero también tiene ciertas cosas como la bolsa libre o el dividend yield, etc. Ok, la utilidad neta año a año disminuyó, la utilidad también, bueno, todo disminuyó un 20%, lo cual puede no ser bueno evidentemente, pero lo interesante es que el patrimonio en este caso va creciendo año a año. Y al final si uno lo ve en cuanto a bolsa libro, nos mantenemos más o menos en bolsa libro 1. Es interesante comprar un papel que la bolsa libro sea 1, creo yo. Ok, y vamos a ver por segmento y nos damos cuenta de que el banco al final, que es donde se obtienen la mayoría de los ingresos, disminuyó en 3,6% año a año. Sin embargo, cuando lo vemos los otros segmentos, el Vida Security, por ejemplo, y el Vida Security en este caso principalmente, que es por prima y por intereses de inversiones, aumentaron cerca de un 20%. Así que, si bien no está a la par con lo que gana el banco, tampoco es un número chico, si se fijan. O sea, si sumo estos dos, es casi 1.000.000 y el banco gana 1.500.000. Así que, súper interesante que esto siga creciendo. Pero el tema es que cuando vamos a ver los costos de venta, aquí, claro, hay ciertas cosas que quizá nos gustan mucho. Por ejemplo, este gasto aumentó un 18%. Entonces al final todo lo que aumentó en ingresos también aumentó en costo de venta. Y eso, al final del día tenemos una ganancia operacional que disminuyó un 14%, pasando de 2,83 a 2,42. Pero hay varias cosas ahí que, insisto, estaban los gastos por remuneraciones. De hecho, aquí se ve los gastos por remuneraciones, que aumentó mucho. En fin, la ganancia atribuible a los propietarios disminuyó un 20%. Ahora, insisto, se explica por esas cosas que mencioné anteriormente que en realidad a mí no me gusta para nada. Pero también es por menores márgenes del banco principalmente. El banco ganó menos. Y ellos explican en el análisis razonado que fue porque el 2023 fue muy excepcional por la subida de tasa. Así que, nada, pues. También hubo aumentos de gastos por proceso de integración con el banco Vice. Así que me parece que ese gasto va a ser único por quizá el 2025, 2024 y quizá parte del 2025, qué sé yo. Pero después no deberíamos ver este tipo de gastos recurrentes cuando ya se tenga la acción de la fusión. Así que eso con el Security. Vimos Entel, Alpendral, Banco Chile y Grupo Security. Y se viene la próxima semana con muchos resultados. Así que de la misma manera que lo hice en la primera oportunidad, voy a segmentarlo en 2 o 3 partes. Recordemos que el martes reporta CCU, Edelmac, Pehuenche, Tricot, Falabella y Mallplaza. El miércoles tenemos Enel y Salfa. Y luego jueves y viernes será otra parte, donde tenemos la mayoría de las AFP reportando. Así que muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale me gusta. Toma tiempo hacer los videos, así que muchas gracias. Chao, chao.